Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 12 de julio. Inversores, bienvenidos. Nos habéis pillado entrando la cuenta atrás. Javier y yo os estábamos esperando, además, un poco muertos de la risa. Pero bueno, Javier, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muy bien. Javier Santa Cruz, profesor de Economía. Javier, tengo dos preguntas para ti, o sea, dos preguntas para usted. Ahora me dirá, pues me alegra usted que me haga esas dos preguntas o no. Pero bueno, en fin. Vamos a ordenar este podcast, si te parece, en estas dos grandes preguntas. Primera pregunta. ¿Quién mintió más en el cara a cara, Sánchez o Rajoy? Segunda pregunta. Hoy hemos tenido datos de IPC. Te preguntaré al final, si somos capaces de averiguar o decidir quién mintió más, si Sánchez o Rajoy. Sí. Te preguntaré si ha empezado el proceso de desinflación. Repito el palabra, desinflación. Que no sé si me lo estoy inventando o existe. No, es correcto. De hecho, se utiliza en bastantes ocasiones. Sí, pues será. Es que claro, estoy todo el día entre economistas. Al final me acabáis pegando estas cosas del idioma. Claro. Santa Cruz, ¿quién mintió más en el cara a cara del lunes? ¿Sánchez o Rajoy? Vamos a inscribirnos solo en el bloque económico. Ya lo demás se lo dejamos a otros medios. Bueno, lo primero, te traiciona el subconsciente porque hablas de Rajoy todavía. Perdona, no, pero ¿sabes qué me pasó? No, es verdad. Y tienes toda la razón y os pido disculpas. ¿Sabes qué me pasó? Y esto lo tengo escrito, pues no sé en qué red social. Pero hubo algún momento que me pareció que Rajoy poseía a Feijóo. Porque, no, en serio, y os lo cuento. Porque esta retranca es la típica de Rajoy. Rajoy es un gran orador, es un gran parlamentario. Y yo disfruté mucho con sus sesiones en el Congreso. Y hubo momentos en los que Feijóo, de hecho, lo comentaba con Andrés, con el editor de Forbes, que fue con quien vi el debate, que me recordaba a Rajoy, pues por ejemplo, ¿ya está usted sacando a pasar el Falcon? No, si el Falcon usted lo saca, es que no usted lo saca a pasear, o sea, yo no saco, o sea, estas retrancas gallegas, yo no entiendo más que digo, se parece más a Feijóo que, o sea, Feijóo le ha entrado como una posesión de Rajoy que otras cosas, ¿no? O sea, que por eso llevo toda la semana con la matraca de Rajoy, así que, pero me he equivocado, o sea, que tiene razón. No, bueno, a ver, también pasa con otra gente, o sea, es algo que se hace de manera casi diría lógica, porque al final son los dos últimos presidentes, todavía no lo es Núñez Feijóo, pero con bastantes cualidades o bastantes cosas que son parecidas a lo que vimos con Rajoy, pero afortunadamente con cosas muy distintas en según qué ámbitos, ¿no? Y según qué discursos y también probablemente con acción de gobierno. De lo que vimos, o sea, además se circunscribe prácticamente al primero de los bloques del debate. Entonces vimos una riada de datos, tanto por una parte como por la otra. Si hacemos el listado y nos atenemos exclusivamente a ir chequeando cada uno de los datos, el que más mintió en materia de datos económicos fue el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno, primero, cuando habla, hay una cosa que incluso entre economistas chirría bastante. A lo mejor en general en el mundo normal no pasa tanto, pero entre economistas, por ejemplo, cuando te dicen nosotros cuatriplicamos el crecimiento de la eurozona, dices, a ver, las tasas de crecimiento no se cuatriplican, crecerás tantos puntos más o tantos puntos menos en términos porcentuales que la eurozona, que Alemania o que lo que sea. Pero sobre todo lo más importante es que él utiliza los datos, mezcló el 2022 con el 2023. ¿Por qué? Porque el 2023 es el año donde las cifras de crecimiento van a ser mucho más bajas que las de 2022, pero sobre todo manejó un escenario que es el que se va a encontrar el futuro gobierno, sea del color que sea, que es no va a ser por causa del cambio de gobierno que los datos vayan empeorando, pero va a coincidir en el tiempo. Y eso es algo que, en términos argumentales, el actual gobierno y el actual presidente va a utilizar y utiliza todos los días, porque hace esa asociación entre si cambia el gobierno los datos van a ser peores, si no cambia el gobierno los datos van a ser mejores porque vamos a seguir sosteniendo esto. También ¿no? Tienen ya el discurso de la oposición montado. Claro, efectivamente, tienes el discurso de gobierno, pero también el discurso de oposición, por si las moscas y según el resultado que haya. Entonces, en términos de crecimiento, lo primero que tienes que hacer es poner en contexto las cifras, porque tú puedes estar creciendo efectivamente muy por encima de la media de la eurozona, que es lo que pasó en el 2021, en el 2022, y todavía en el primer trimestre del 2023 pasa eso, pues la eurozona está en recesión.
y Alemania está en recesión. Y a nosotros nos ha salvado, que lo hemos contado en varias ocasiones, que desde finales del verano del año pasado y durante todos estos trimestres siguientes, hemos tenido casi 70.000 millones de euros más de ingresos procedentes del turismo extranjero. Hemos tenido esos beneficios, como dicen ellos, caídos del cielo, que han sido el turismo extranjero, que nos ha dado unas cuantas décimas, 2 décimas, tanto en el tercer trimestre del 2022 como el cuarto trimestre, y hasta 6 décimas en el tercer trimestre, y gracias a eso tapamos 2 de los graves problemas que tiene la economía española. Uno es que el consumo está parado, el consumo privado, y la inversión, que es peor, también está parada. Entonces, incluso con fondos europeos y con todas las cosas que hemos tenido también caídas del cielo los últimos 2 años. Entonces, cuando vemos el análisis que se hace del PIB, vemos el análisis que se hace de la inflación le pasa exactamente lo mismo, luego lo comentaremos. Al final, tú estás ya llegando al final del ciclo, del primer ciclo inflacionista, y por tanto, si tú fuiste el primero que incrementó las cifras de inflación, las tasas de inflación en el año entre verano del 21 y el año 22, vas a ser el primero que vas a salir. ¿Por qué? Porque la política monetaria, siendo única a nivel de la eurozona, ha tenido mucha más efectividad en los países que dependen más de la financiación externa y concretamente de la financiación del Banco Central Europeo, y ese es el caso de España. Entonces, PIB, inflación, tenemos esa realidad. Pero luego el otro área que es enormemente importante es el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo comentábamos al principio cómo uno se agarraba a las cifras de la Seguridad Social y el otro lo hacía la encuesta de población activa. Uh-huh. Las dos cosas, digamos, son datos oficiales publicados. Pero también pasa lo mismo que los otros dos anteriores, es ponerlo en contexto. Y en contexto lo que vemos es que España está agotando la capacidad de poder multiplicar por un factor bastante elevado los contratos, el número de contratos que tiene una misma persona. Porque una persona puede tener contratos a tiempo parcial o incluso contratos a tiempo completo y al mismo tiempo estar trabajando por cuenta propia, y de esa manera solapar horas de trabajo, que las horas de hecho todavía están por detrás del registro del 2019. Claro, Javier, está bien que lo comentes porque tengo aquí un listado de lo más polémico, pero se llegó a poner en duda, hubo bastante discusión en aquel debate, ninguna discusión duró más de 20 segundos. Nada. Pero sí, una de las cuestiones que también es importante saber es quién tenía razón con las horas trabajadas, si el uno o el otro, porque al final depende del momento en el que saques la foto. Claro. Quizás si sacas la foto del último dato, probablemente nos estemos acercando. Pero en términos de cierre de ejercicio, por ejemplo, del año pasado, o las proyecciones que tenemos para el 23, ¿cómo vamos de productividad? Pues en el caso de las horas trabajadas, al primer trimestre del 2023 estábamos todavía por debajo del cuarto trimestre del 2019. O sea, lo que estamos haciendo siempre es comparar el trimestre anterior a la pandemia. O sea, esa es la, por decirlo así, es la... El punto de anclaje. El punto de anclaje que es absolutamente inamovible para todos. Entonces, las horas trabajadas, la suma del total de horas trabajadas, como también las horas semanales medias, estaban por debajo de la cifra del cuarto trimestre del 2019. En el caso de las horas trabajadas es mucho más fácil, porque solamente hay una fuente de datos que lo publica, que es el Instituto Nacional de Estadística, y es la encuesta de población activa, con lo cual ahí ya no tenemos competencia a la hora de decir uno dice una cosa, otra fuente de datos dice otra. Pero la productividad, que es lo más grave, ¿qué sucede? Que la productividad, lo que tampoco, de hecho creo que no salió ni la palabra. No hablaron para nada de productividad. Pero la productividad, que es uno de nuestros graves problemas, es que al multiplicar el número de contratos, al multiplicar las afiliaciones, porque acercarnos a los 21 millones de cotizantes, salvo el traspiés que ha tenido el dato, por cierto, el dato que se publicó el primer martes de este mes, el del mes de junio, que es un muy mal dato con respecto a lo que estaban vendiendo el 15 de junio. O sea, recordemos que los ministros actuales y durante estos últimos años han hecho cosas que no ha hecho ningún ministro hasta la fecha con el manejo de los datos oficiales. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer era, más o menos por mitad de mes, empezar a decir que había ido muy bien los 15 primeros días del mes y que más o menos esa tendencia se iba a mantener a finales de mes y que íbamos a llegar a los 21 millones de cotizantes. No he escuchado al señor Escrivá en los últimos días decir, oiga, lo que usted dijo el día 18 de junio no se ha cumplido. ¿Qué ha pasado? Pues acuérdate que Escrivá, la última vez que hablamos de horas de trabajo,
que estábamos todavía, nos llamó mentirosos, o sea, claro. Porque él decía que no, que habían crecido. Bien. Digo que Escribas igual estaba, pues eso, apuntándose a la caza de periodistas, ¿no? En aquel momento. Bueno, pero precisamente una de las cuestiones donde hay es una muestra del deterioro institucional que hemos tenido y que seguimos teniendo, es que cuando confrontas un dato, al final los datos, y esto es algo que nos enseñaban a todos de pequeños cuando nos enseñaban a leer y a escribir, ¿no? Que se necesita el contexto. O sea, si tú sacas esta es una frase de cualquier texto escrito, la lees al pie de la letra y no le pones el contexto adecuado, tú puedes estar haciendo que signifique algo que no lo es. Y en ese sentido, con los datos económicos pasa algo parecido. Es decir, hemos pasado un momento extremadamente duro, que fue la pandemia, no solo desde el punto de vista personal, sanitario, etcétera, sino también desde el punto de vista estadístico. Fue un auténtico desafío. ¿Por qué? Porque fue una ruptura en seco de una parte sustancial de las series históricas, de las series temporales. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas tiempo para poder, primero, revisar todas las series, que eso es una de las cosas que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos 3 años, pero sobre todo que esa ruptura provocó también ruptura de correlaciones existentes que había entre diferentes indicadores económicos, y segundo, que el hundimiento que se produjo de la economía hace que todo lo que vaya después, cuando pasan este tipo de crisis, no podamos hablar de crecimiento hasta que no se recupera el mismo nivel con el que se entró a esa crisis. ¿Vale? Porque cuando hablamos de ciclos económicos, en los ciclos tienes que comparar los datos en el mismo punto del ciclo. Porque si estás comparando cuando el ciclo está bajando con un dato cuando el ciclo está subiendo, eso no es homogéneo, eso es comparar peras con manzanas. Yeah. Y entonces ahora mismo decir que la economía española crece muy por encima de la eurozona es comparar peras con manzanas, porque la eurozona recuperó el nivel de PIB previo a la pandemia hace prácticamente un año y nosotros lo hemos recuperado o lo vamos a recuperar en el segundo trimestre del 2023. Tomé nota mientras veía de datos que quise luego comprobar porque me llamaron mucho la atención. Sánchez mencionó que había creado 2 millones de empleo, estaba hablando de datos de afiliación, sí. Y en cambio Rajoy echó mano de la EPA, que es donde hay que mirar estas cosas, y atribuyó a Sánchez 1,1 millones de empleos creados. Yo aquí hago un disclaimer editorial. Yo no creo que los presidentes del gobierno creen empleo. Más bien somos las empresas, salvo el que contraten ellos directamente, que por cierto, menudo arranque de campaña ha tenido con, creo que son 38.000 o 40.000 los contratos que prometió ayer, ¿no? En el Consejo de Ministros. Bueno, pues salvo los que ellos contratan directamente, los presidentes del gobierno no crean empleo. Eso es una historia mía, una cosa mental mía, por no utilizar palabras groseras. Pero, ¿en qué punto está? Vamos a ver si somos capaces, al margen de la fuente. Sí. Javier, ¿en qué punto está el mercado laboral español en este momento? Pues en términos de cifras absolutas, y si las leemos fuera de contexto, lo que vemos es que efectivamente fue lo primero que se recuperó de los datos prepandemia, porque primero durante la pandemia, aparte de los ERTES y otras medidas, que lo que hicieron fue congelar el empleo y luego se fue descongelando de manera gradual. En ese sentido, lo que se hizo fue razonablemente bien. ¿Por qué? Porque hubo flexibilidad, porque hubo el mecanismo, que en este caso fueron los ERTE, pero como podrían haber sido cualquiera otro, que lo que hizo fue decir, mira, por circunstancias temporales, por todos los elementos que ocurrieron entre marzo y más o menos mayo-junio del 2020, no es necesario despedir, los costes de contratación y los costes de mantener el empleo pasan a ser asumidos por la Seguridad Social durante ese periodo y por tanto de esa manera se pudo recuperar fácilmente. ¿Qué nos hemos encontrado después? Nos hemos encontrado con que las cifras han seguido aumentando de una manera muy importante porque ha ido creciendo 3 fenómenos. Por un lado, el fenómeno del subempleo. Es decir, lo que hemos visto es, y estamos viendo, y eso es además lo que Eurostat hace un par de semanas destacó sobre la revisión estadística de los datos, que era, oiga, usted tiene un porcentaje de personas que están trabajando por debajo, tanto en número de horas como en tipo de ocupación, con respecto a lo que deberían estar trabajando. Es decir, están trabajando en puestos de menor cualificación o con menor número de horas de lo que deberían estar. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos... Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, estamos hablando de un ingeniero técnico superior que trabaje 2 horas en un McDonald's, por ponerte un caso extremo. Sí, o sea, de que esté de turnos de fin de semana, o en tardes, o en noches, o en mañanas. O sea, eso pone en relación la formación
con el desempeño laboral. Justo. Entonces, eso es digamos, en términos de categoría. Luego está la segunda parte, que es en términos de el número de horas y el número de, por decirlo así, de trabajos o de puestos que tiene la misma persona. Entonces, lo que estamos viendo es una concatenación de contratos, donde, por ejemplo, tú tienes un empleo el fin de semana, otro por las mañanas de diario y otro por la tarde-noche de diario. Que son 3 contratos. Que son 3. O sea, normalmente suelen ser entre 2 y pico, que es lo que está ahora mismo la media con la última EPA. Veremos ahora a finales de... ¿Te sabes la media de la zona del euro, por contextualizar, porque hablábamos antes? Sí, a ver, la zona del euro ya desde hace años tenía esta ratio de entre un poco por debajo, un poco por encima de los 2 contratos por persona. ¿Por qué? Porque los mercados laborales, por ejemplo el alemán, es donde se inventó hace muchos años, los famosos mini jobs. Sí. Aquello que hablábamos hace 15 años. Los 90 y pico, los 2000. Sí. Efectivamente, porque lo que había era un tipo de contratación donde uno estaba trabajando por la mañana en una cosa y por la tarde podía estar en otra. Sin embargo, nosotros, en nuestro mercado de trabajo, nunca ha tenido mayoritariamente nunca ha tenido esa funcionalidad. Lo que teníamos era un contrato único, tanto fuera temporal como si fuera indefinido. En esta ocasión lo que hemos hecho ha sido prácticamente prohibir la temporalidad, solamente para los casos aproximadamente 1.800.000, 1.700.000, que por circunstancias de producción, por campañas concretas, pues sí se les permite seguir siendo trabajadores temporales. El resto se ha transformado a contratos a tiempo parcial y a gente que en realidad no dejan de ser temporales. Lo que firman es un contrato indefinido, pero es un contrato que dura 3 meses, 6 meses, un año. Es decir, ahora mismo la cifra de contratos que duran menos de un año es de 1.600.000. Y por tanto, o sea, 1.000.000, concretamente, perdón, no contratos, sino personas empleadas. Es decir, personas que están empleadas menos de un año son 1.600.000. Con lo cual, la transformación que se ha producido por detrás de lo que los datos los datos oficiales están dando, esa transformación ni se habló en el debate, ni por parte de uno, ni obviamente tampoco por parte del otro, y eso es una de las cuestiones que es necesario trasladar a la ciudadanía, pero no porque no se sepa, que se sabe. Lo que no se termina de saber es, por ejemplo, hasta qué punto la temporalidad ha sido escondida mediante una fórmula de contratos a tiempo completo o a tiempo parcial, contratos indefinidos en general, pero que duran poco. Y entonces sí, que sería el antiguo contrato de 6+6, por ejemplo. Obra-servicios, por ejemplo, la obra-servicio en realidad sigue existiendo. Pero camuflada ahora, ahí. Claro, ahora dicho de otra manera y con otros procedimientos. Pero por lo que comentas, Javier, no hemos roto nada en relación a la zona del euro. Es decir, estamos con una ratio similar. Claro, nos hemos acercado ahí, ¿no? Me parece que salvo que pase lo que pase en este país, hablaban también de que el paro es el doble que el de la zona del euro. Esto creo que lo decía, mira, tengo aquí apuntado la libreta Rajoy, no te lo pierdas. No, ya veo que estás encerado. No, de verdad, de estos días con eso. De verdad me reí mucho con Feijóo, pero en el sentido bien, ¿no? de la expresión. O sea, echaba de menos en vez de tanta bronca y tanta historia, pues este humor inteligente, ¿no? Creo que fue Feijóo quien habló del paro, cierto, quien introdujo el paro, pero no entramos, no dio tiempo a entrar a hacer un análisis de esta temporalidad, ni de si nos estamos acercando o no nos estamos acercando a los estándares europeos. Decía Feijóo, es que usted tiene el paro al doble de España, al doble de la zona del euro. Ya, pero bueno, desde que tengo uso de razón, eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Me llamó también la atención, no sé a ti, Javier, que cuando Sánchez habló de pleno empleo, hablara del 8%. Sí, del paro estructural del 8%. Pero que un presidente del gobierno en funciones, o sea, que todavía en ejercicio, sí, considere que se conforme con el 8%, a mí me llamó la atención. Es decir, usted no pretende hacer nada más para acercarnos a los estándares europeos, que recuerdo que, corrígeme, me parece que están entre el 2-3%, ahí se considera paro técnico. El paro estructural, por ejemplo, en Alemania es del 3%. Es que es más del doble de la media. No, de verdad, España no se puede hacer una reflexión para acercarnos, y como nos hemos acercado a la ratio de contrato por empleado, ¿no? Nos podemos acercar también a ese 3%. Nos vamos a conformar con el 8%, que es la única cifra. Cuando se habló de pleno empleo, se habló en el debate para
fijarlo en el 8% por parte de Sánchez sin que Feijóo levantara la mano, ¿no? Todos asumen que el desempleo en España tiene que ser de manera crónica mucho más alto que el de la zona euro, incluso que algunos países, por ejemplo nuestro país vecino Portugal, que tenía un paro estructural muy elevado antes de la crisis del 2008, ha conseguido reducir de una manera sustancial ese paro estructural. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahí es donde entra el terreno de las reformas y concretamente de lo que está planteando el presidente del gobierno, pero al revés. Es decir, por ejemplo, cuando habla de que hay que subir el salario mínimo y que el Estatuto de los Trabajadores esté escrito que el 60% del salario medio tiene que ser el salario mínimo, entonces tienes que ir tomando decisiones para ir acercando a ese 60%, eso es una máquina de generación de paro estructural. Tanto sea paro estructural pleno, es decir, cuando tú ya lo que haces es prácticamente sacar a esos trabajadores del mercado de trabajo y no los puedes volver a reingresar, como aquellos que están entrando y saliendo de manera continuada. Y dependiendo de las épocas, dependiendo de los años, dependiendo de los ciclos y de las circunstancias del mercado. Entonces, esa es la cuestión mollar de todo lo que se habló sobre el mercado de trabajo, porque las medidas que se toman van en la dirección contraria, o sea, las que se prometieron o las que un poco en los programas de los partidos están puestas, van justo en la dirección contraria, porque para reducir el paro estructural lo primero que tienes que introducir es el fenómeno que hemos tenido de mayor número de contratos, pero sobre todo de puestos de trabajo reales, porque aquí es donde está, Ismael, el efecto óptico, por llamarlo de alguna manera, que tienen las estadísticas oficiales, que es el siguiente. Cuando tú analizas el dato y dices, vale, yo me estoy acercando a la media europea, en Europa la mayor parte de los países tienen mercados de trabajo flexibles que permiten poder estar jugando con varios puestos de trabajo a la vez, son puestos de trabajo con una cantidad de horas trabajadas y por tanto de productividad que es muy superior a lo que ocurre en España. Uh-huh. En España hemos troceado la jornada de trabajo para hacerla más ineficiente. De hecho, lo que estamos viendo en estos últimos meses es que la ineficiencia de los puestos de trabajo que se crean es enorme. Es simplemente porque por circunstancias, en este caso que pueden ser, pues como en su momento, por circunstancias de producción o por circunstancias concretas de actividad, tú estás creando más empleo, pero en realidad estás repartiendo el mismo número de horas. O incluso un número de horas menor, pues tenemos menos horas que en el año 2019, en el cuarto trimestre del 2019, con lo cual te estás acercando nominalmente, pero realmente no te estás acercando. O sea, estás degradando los puestos de trabajo para que parezca que estás convergiendo y que estás acercándote a la media europea, pero en realidad lo que estás provocando es un fenómeno que es el más peligroso de todos, que es la ineficiencia, que es el incremento de los costes tanto en la contratación como en el mantenimiento de esos puestos de trabajo, y en tercer lugar, una pérdida de productividad por todas partes. Claro, esto me lleva a la discusión sobre la riqueza que se ha generado los últimos 2 años, hablando de productividad, sí, y por tanto de lo que producimos, ¿no? Uh-huh. Con el menor número de costes. Sánchez dijo que se había crecido un 5,5% en 2 años. Yo admito que no sé de qué fuente estaba echando mano. Yo esta cifra para mí... ¿El 5,5%? Sí. No, el 5,5% es el crecimiento del PIB real en el 2021 y en el 2022. Ajá, ¿Qué vale. pasa? Que como caímos un 11,3% en el 2020... aquí no funciona la cuenta de la vieja. Incluso la cuenta de la vieja, claro, dirías, nos quedan unas cuantas décimas, pero nos queda un poquito más. Y ese poquito más es el que probablemente terminemos de cerrar ahora en el segundo trimestre. Tal y como lo expresé, yo entendí que era un 5,5% acumulado en 2 años, cosa que me pareció rarísima. Sí, se explicó horriblemente mal. No, o sea, yo de verdad que no para entendí. Para un economista eso, porque si fuera alguien pues como Núñez Feijóo, como otros candidatos que no son economistas, bueno, claro, lo puedes pasar, pero es que ese señor es economista. Escribieron la tesis, pero según parece es economista. Entonces, claro, yo admito que este 5,5 me desconcertó. Sí. Y Feijóo sacó el gráfico que hizo la gracia incluso de voltearlo, pero aquí él también estaba cambiando de magnitudes. Es decir, desconozco si sabía que Sánchez iba a abordarle por el crecimiento agregado, pero él lo que habló es de per cápita, en cualquier caso. Uh-huh. Me llama la atención que cuando sacas el PIB per cápita, no encaje con el dato total de PIB. Aquí o había algo mal, uh-huh, o se me escapa algo, Javier. No, es la cuestión de la población. O sea, lo que realmente en los últimos 3 años ha habido un incremento de población
Y entonces, cuando hay incrementos de población, si el PIB más o menos con que se mantenga en un, o sea, o que no recupere el nivel previo a marzo de 2020, el efecto es aún mayor de hueco, ¿no? O sea, el escalón ópticamente parece mayor, porque estás dividiendo entre un número mayor de personas. Pero ahí también en eso, mira, en eso no estuvo totalmente acertado, porque hay una métrica que es mucho mejor que esa y que muestra el empobrecimiento de las familias españolas. Incluso con la subida de pensiones del 8,5%, de los funcionarios un 9% en 3 años, bueno, con todo, el salario mínimo, con todo. ¿Qué es el siguiente? A ver, desde el año 2018, si hacemos el número desde que Sánchez llega a ser presidente del gobierno hasta el cierre del año pasado, por poner años, o sea, la última cifra publicada, la renta real de las familias, porque la renta real no es el PIB per cápita, hay que añadirle el pago de los impuestos y hay que sumarle, o sea, quitarle el pago de impuestos directos y hay que sumarle todas las transferencias públicas que se reciben, como es el caso, por ejemplo, de pensiones o del subsidio de desempleo, etcétera. Entonces, la renta, y además la ajustamos por inflación, o sea, de claro, lo que te iba a pasando, decir que algún ajuste de inflación debería haber, ¿no? Claro, debería haberlo, y de hecho, sí, cuando no lo hay, ojo, cuidado, porque estabas entonces distorsionando los datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde junio del 2018 hasta diciembre del 2022, los españoles han perdido, la familia media española ha perdido un 6%. O sea, se han empobrecido en un 6%. Pero si cogemos una mirada un poco más corta, es decir, cogemos justo desde la pandemia, concretamente desde enero del 2020, que es cuando toma posesión el gobierno de coalición que tenemos hasta la fecha, la pérdida de renta real es del 10,5%. Entonces, ese es el dato importante. ¿Por qué? Porque es el que marca el empobrecimiento efectivo que se ha producido de las familias en España. Y eso no es discutible al margen de si te miras el PIB per cápita como lo ha atribuido. O sea, no. Es la renta real, además la que calcula Eurostat. Es decir, es una cosa que tiene con la estadística armonizada a nivel europeo. Y me sorprendió que eso no se sacara, porque efectivamente, si tú estás hablando del PIB, y dices, vale, España es el último país que ha recuperado el nivel previo a marzo de 2020, y además lo divides por población, la distancia es aún mayor. Es decir, todavía te quedarían a lo mejor un par de trimestres más para recuperar el nivel de PIB per cápita que teníamos antes de la pandemia. Pero el PIB per cápita es una medida que es demasiado generalista, porque no refleja lo que está pasando con las transferencias públicas, y por eso ahí te pueden atacar diciendo, oiga, ¿dónde está la subida de pensiones? ¿Dónde están los sueldos públicos? ¿Dónde están las ayudas, el ingreso mínimo? Bueno, todo lo que se ha hecho en esos últimos años. Entonces, pongámoslo, pero pongamos las ayudas, pero también pongamos los impuestos. Y lo que nos hemos encontrado es que en España el nivel de presión fiscal que tienen los salarios con respecto a la media de la OCDE, ese nivel, nosotros ya estábamos antes de la pandemia, estamos en torno a 3 puntos aproximadamente por encima de lo que se pagaba, lo que pagaban los salarios, la renta, digamos, más básica, que es la de los salarios, con respecto a la OCDE. Ahora estamos pagando 4 puntos. En la media OCDE ha bajado 4 décimas, en la media de España ha subido 2 décimas. Entonces, ¿qué sucede? Que eso no se dijo. Y esto es lo que de verdad le atañe al ciudadano de a pie. Es decir, el ciudadano de a pie, esto es la vieja historia que se dice en Estados Unidos, que es la de, si tú echas mano al bolsillo cuando llegan unas elecciones y te encuentras que tienes menos dinero que hace 4 años, votas a la oposición. Y si te encuentras que hay más dinero que hace 4 años, votas al gobierno. Entonces, esto es así. Entonces, la misma historia es la que aquí también pesa de una manera importante. ¿Qué sucede? Que siempre se ha dicho en los últimos meses, el debate económico el gobierno lo tiene ganado. No. El gobierno tiene ganado la interpretación literal, la interpretación al pie de la letra y sin contexto de la mayor parte de las cifras macroeconómicas. O sea, España al final es un país que en los últimos 3 años ha gozado de una protección sin precedentes, tanto de la Comisión Europea como del Banco Central Europeo. O sea, que en España han entrado más de 4 billones de euros de liquidez.
Que además, hablando de la cual nos sobra todavía bastante. Entre deuda y fondos públicos y fondos Next, entiendo. Claro, entonces, oiga, España tiene el mayor presupuesto público de la historia. Nos estamos acercando, el presupuesto de gasto se está acercando a los 600.000 millones de euros. Bueno, acuérdate el techo de gasto que nos endosaron, con el que nos atizaron para estos presupuestos. Claro. Estaba en 200.000 millones para los PG. Claro, solamente la Administración General del Estado. Solo la Administración General, 200.000 millones. El Estado sí. Eran más de 200.000 millones. Algo de eso, una barbaridad. O sea, sí. Claro, entonces si tú a eso le añades las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todo lo que es la composición de las administraciones públicas. Estábamos hablando, seguro que porque nuestra audiencia lo entiende todo, pero vamos, estábamos hablando solo de lo que se gasta Sánchez directamente. Claro, 200.000 millones. 200.000 millones. Entonces, y luego el pago de pensiones a una nómina que va a razón de 12.000 millones de euros al mes, que es lo que está creciendo en este momento. Entonces, la cuestión es que en la mejor de las coyunturas, desde el punto de vista financiero que ha tenido nuestro país, que ha más que compensado y más que mejorado la peor coyuntura que fue la de la pandemia, incluso lo de la guerra, que lo de la guerra es una cosa cogida por los pelos, pues no estamos en el frente de guerra y el esfuerzo que hemos hecho en términos económicos es muy pequeño. Y ni siquiera estamos en el pelotón de países más expuesto a las consecuencias económicas de la guerra. Claro. Pero energéticamente no tenemos la exposición que tiene Alemania, por ejemplo. Desde luego. Que eso explica los 10% de inflación, si quieres, luego si nos da tiempo lo entramos. Y la diferencia entre el IPC, por ejemplo, el último IPC alemán, con nuestro último IPC conocido de hoy de menos del 2%. Que claro, que ahí también, que es buena la óptica que dabas antes. Por lo que he visto, nuestros políticos de hoy en día son hábiles descontextualizadores, ¿no? No, mira, esa es una buena definición. O sea, al final el contexto no solo no les importa, sino que les molesta. ¿Por qué? Pues si lo pones en el contexto adecuado, lo que ves es, si en las mejores condiciones financieras que ha tenido España nunca tenemos los resultados que tenemos, haber sido los últimos en salir de marzo de 2020, una inflación que empezamos mucho antes de la guerra, mucho antes de todo, y que ahora estamos yendo, obviamente, pues yendo por delante, pero tenemos un riesgo de escalón bastante importante a partir de después del verano, en el caso del empleo vamos a ver, en el empleo hemos puesto casi 100.000 millones de euros. Ojo, o sea, 100.000 millones de euros. O sea, hemos dejado la deuda de la Seguridad Social en 110.000 millones en estos años. Cuando decía el presidente de que vamos a empezar a llenar la hucha de las pensiones. Oiga, no, vamos a ver, no me tome el pelo. La hucha de las pensiones se creó cuando había superávit de las cuentas de la Seguridad Social. Bien, con la mayor recaudación por cotizaciones sociales de la historia y también con el mayor gasto en pensiones de la historia, usted tiene un déficit, si contamos todo y no deja a un lado lo que llaman los gastos impropios, de 40.000 millones de euros. Oiga, eso no es llenar la hucha. La hucha se llena si usted consiguiera superávit de las cuentas de la Seguridad Social y lo que le sobra es lo que se adjudicaba al fondo de reserva. Claro. Y el fondo de reserva luego, cuando venían mal dadas, se utilizaba para coger y para pagar los gastos extra de la Seguridad Social. Entonces, dicho todo esto, o sea, en la mejor de las coyunturas financieras que ha tenido España en los últimos años, que ha más que compensado las dos crisis que ha tenido desde el año 2020, si solamente hemos sido capaces de dejar el déficit en el 4,8%, la deuda la tenemos en el 113% del PIB, la renta, como digo, real de las familias ha caído un 6% desde que el señor Sánchez es presidente del gobierno. Tenemos un problema, el ahorro, por cierto, ha desaparecido ya completamente, los 60 y pico mil millones que se ahorraron en la pandemia ya han dejado de existir. De hecho, va a ser lo siguiente que vamos a ver en los próximos meses, que es en el momento en el que ya se ha dejado de poner una parte sustancial del dinero que se ha destinado fundamentalmente a comprar vivienda, se ha puesto, como se suele decir, a tocateja, y ya tiene que incrementar la financiación bancaria, las compraventas se frenan y los precios empiezan a caer. Es decir, es que los resultados no son buenos. Pero claro, hay que ponerle contexto. Porque si no lo pones, ¿qué es lo que te encuentras? Te encuentras con que dices, no, es que estamos creciendo al 4,1%. O sea, nos vamos al INE, primer trimestre del 2023, dato interanual, 4,1%. Y entonces, claro, cualquiera por la calle dices, oye, pero vamos a ver que es un 4%, que esto es una barbaridad. No, oiga, no es una barbaridad. Deberíamos estar bastante por encima y probablemente creciendo menos
o incluso en una más o menos estela parecida a la que tiene Alemania, a la que tiene Francia, a la que tiene Italia, porque ellos salieron un año antes que nosotros. El otro bloque, pero esto casi es cosa política, ¿no? Acuérdate que la discusión fue si el Partido Popular votó o no votó a favor, si Sánchez votó o no votó a favor con Zapatero, con la congelación de las pensiones, pero esto ya es una discusión que además yendo al diario de sesiones se resuelve rápido. Votó a favor de la congelación, no de todas, pero votó a favor, y no solo de las pensiones, sino de los mayores recortes que todavía, todavía no ha habido recortes mayores que los que aplicó Zapatero en 2010. Sí, todavía, ni con Rajoy por medio. Cierto. Bueno, no sé, respondiendo a la pregunta, ¿a quién mintió más? ¿Empate técnico? No. ¿Sánchez que Feijóo que Sánchez? No, o sea, como digo, tanto en cantidad como también en la descripción de esas mentiras, desde luego fue el presidente del gobierno. Y eso es lo peor, porque al final el que era economista en esa mesa era el presidente del gobierno. Pero, ¿sabes? A mí lo que me molestó, Nadia Calviño, una gran técnica en Bruselas, afianzando y esas mentiras la mañana siguiente. Claro, pero fíjate, Ismael, el problema de la vicepresidenta Calviño es que es una gran lectora al pie de la letra de los datos. Obviamente sabe perfectamente lo que estamos comentando, y de hecho si se sentara con nosotros cuando no sea vicepresidenta públicamente no lo reconocerá. Vicepresidenta, bueno, que sí que usted invitada a este podcast, es que ahí está la silla vacía para cuando quiera. No, pero si no tenga responsabilidades políticas y que pueda decir las cosas. Sí, que pueda hablar con libertad. Cuando escriban los libros de memorias, que es cuando cogen y cuando cuentan algunas cosas. Entonces sí vendrá, porque le interesa vender el libro. Habrá que vender el libro. Entonces vendrá. Entonces ahí es donde. Pero eso es una cosa que se sabe. Y los economistas al final somos gente que podemos ser retorcidos en algunas cosas e intentar buscar datos que nos justifiquen y que digan, pues mira, esto va por aquí, esto va por allá. Bien. Pero cuando tú tienes el contexto adecuado, o sea, cuando tú le estás dando el entorno y sobre todo la realidad que hay detrás de cada uno de esos datos, hombre, te tendría que dar un poco de pudor cuanto menos. Obviamente eso no se lo vas a pedir nunca a ningún gobernante. O sea, bueno, se lo pides, pero no tienes esperanza de que te lo vaya, de que te recoja el guante. Claro, de que recojas el guante, pero en cualquier caso debería tenerlo. Y entonces Calviño, en este caso, especialmente lo que tiene que justificar es todo lo que ha proyectado hacia la Comisión Europea. Porque fíjate, hoy se ha producido una votación bastante importante del Pleno del Parlamento Europeo sobre uno de los temas que ha roto ya totalmente el consenso y las relaciones que había más o menos ese bloque incluso muy unido en la mayor parte de las votaciones, que era el Grupo Socialista y el Grupo Popular Europeo. Y entonces estamos entrando en campaña en Europa. Las elecciones europeas son en junio del año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Que esas elecciones son muy importantes y lo que nos queda desde ahora hasta junio del año que viene va a ser una Comisión Europea más dura con España. Es decir, todo lo que hemos ido vendiendo a lo largo de estos últimos 4 años, que la Comisión ni se ha molestado en revisar lo que le estábamos vendiendo, ahora va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque va contra sus intereses electorales. Es decir, la mayor parte del colegio de comisarios se postula para continuar. Van a ser candidatos en sus diferentes países. Bueno, no van a ir al Parlamento, pues entonces tienen que ser elegidos, pero tanto la presidenta, si no le dan la OTAN, que ya veremos si eso es así o no, como los vicepresidentes, la mayor parte, y una parte sustancial del colegio de comisarios, quiere repetir. No puede llegar a su país diciendo, oiga, es que a España le hemos dado todo, y a Italia les hemos dado todo. Y no le estamos exigiendo. No le estamos exigiendo. Pero fíjate, ahora toca eso. Claro, fíjate que según las encuestas, la hostia de Bruselas, con perdón, se la darán a Feijóo. Sí. Según las encuestas. Sí. Por eso es uno de los temas que tienen que ser muy conscientes, porque el próximo gobierno se va a enfrentar a tener todos los días encima de la mesa, a lo mejor no todos los días, pero sí todas las semanas o todos los meses por lo menos, titulares desfavorables por parte de la Comisión Europea. Es decir, ahora viene todo lo que no han sido duros en los últimos 4 años, lo van a ser ahora. ¿Por qué? Porque primero ha cambiado el gobierno, segundo, probablemente las complicidades que se han ido creando, porque eran simplemente una unión de intereses. La relación entre la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del gobierno español es una unión circunstancial, porque tienen intereses alineados y por tanto... Alineados ahora.
No, pero en los últimos 4 años. Sí, sí. Pero es que a lo mejor ahora, en el año que queda, no. No, por eso me refería al periodo que Sánchez ha estado en Moncloa. O sea, mientras ha estado, sí que es verdad que Ursula von der Leyen ha tenido sus intereses y juega con eso. Estamos preguntando, Javier, supongo que nos has ido escuchando, si para cerrar el bloque electoral y vamos luego a la desinflación, porque además llevamos 40 minutos ya de podcast y yo creo que esto en YouTube está prohibido en alguna buena práctica, pero bueno, en fin. No será la primera vez. Sí, exacto. Estamos preguntando si a los mercados financieros el 23J les afecta de alguna manera o no. Supongo que sabes que la tesis dominante es salud Covadonga, o sea, no pasa nada. No nos vamos a poner aquí tan finos. El aire está fuerte. Es que estamos aquí a temperatura de plato de televisión, vamos. ¿Qué te iba a decir? ¿El 23J impacta o no impacta en los mercados financieros? Sí. Desde luego. De hecho, hay un elemento que impacta, que ya ha impactado en estos últimos días, que fue el intento de aclarar, que tampoco aclaró demasiado, pero el intento de ordenar el régimen de inversiones extranjeras, la famosa ley anti-OPAs, que ya se aprobó un decreto específico la semana pasada, en lo que el nuevo gobierno va a cambiar la percepción del mercado, por un lado, y en segundo lugar también va a hacer otra cosa, que es precisamente meter en precio todas estas tensiones que podemos vivir en el próximo año. Porque por un lado tenemos al Banco Central Europeo, que probablemente pues tenga todavía un par de rondas de subida de los tipos de interés. Sobre todo vamos a ver cómo ese decalaje siempre que existe entre la subida de tipos y cómo llega a los mercados, sobre todo tanto a los mercados financieros como a los mercados de activos reales, como es el caso de la vivienda. En términos macroeconómicos ya se ha visto el efecto, que es el frenazo tanto del consumo como de la inversión privada, pero todavía queda el resto de consecuencias, y eso es algo que los analistas pues poco a poco van destilando y van comentando sobre cómo España tiene que acelerar en muchas cuestiones, sobre todo de ajuste de gasto, de aquí al 2024. Porque el 2024 tenemos que cumplir el 3% hacia el final de año, por supuesto. Pero entre medias habrá unas elecciones europeas. Dependiendo del resultado que salga el domingo 23, podrá ser más o menos fácil formar gobierno y sobre todo consolidar ese gobierno en el año 2024, no tanto en el final de este año, sino sobre todo en el 24, y eso es un factor de riesgo para el mercado español. Entonces, yo creo que el principal riesgo sobre todo será si el resultado del 23 es lo suficientemente ajustado como para que dé lugar a una repetición electoral dentro de unos meses. Uh-huh. Si eso pasa, tanto incluso aunque le dieran los números de manera suficiente al Partido Popular y a Vox, tendrías la expectativa sembrada en el mercado, si es un resultado muy estrecho, o sea, pongamos por caso un 135-140 y 40 o 35-40 por parte de Vox, por ejemplo. Ese resultado te genera una pulsión de repetición electoral el año que viene, porque va a llegar un punto en el que sea dificilísimo poder gestionar. Es que el spin-off lo estamos viendo las autonomías. Eso es. Perdón, el spin-off, el spoiler. Claro, sí, eso lo estamos viendo ya ahí, entonces, y en ayuntamientos y demás, ¿no? Entonces, ese es el peor escenario en este momento para el mercado, porque el escenario de que incluso, o sea, con una probabilidad bajísima de que el gobierno de coalición continuara, este escenario ya no es que esté descontado, pero está metido en precio, ya entiendo, ¿no? Claro, porque ya hemos tenido 3 años. Bueno, y hemos tenido ya, claro, y ya hemos tenido los impuestos sorpresa, estas cosas ya te lo puedes esperar prácticamente todo. Ya, ¿no? Te lo esperas. Aunque sí es verdad que, por ejemplo, Esquerra Republicana y Bildu ya están diciendo que 2 tazas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en fin. Sí, incluso una tercera. Y una tercera taza. Sí. Sería perfectamente posible, pero todo eso en términos de mercado, de dinámica de mercado, tiene menos, por decirlo así, tiene menos riesgo en movimiento de mercado que el que tiene una repetición electoral. Uh-huh. Javier, ¿ha empezado la desinflación? Sí. La desinflación ya la hemos ido viendo de manera paulatina en los últimos meses, desde el pico que se marcó en el verano del año pasado, cuando llegó al 10,8% de tasa de inflación, y luego la media del año del 8,5%. A partir de ahí, pues sí, o sea, la desinflación es evidente, pero la desinflación en prácticamente las mismas partidas que provocaron
la escalada de la inflación, sobre todo el caso de la energía. Es decir, aquí estamos fundamentalmente desinflando la tasa de inflación por la vía de la energía. Y la misma que te puede desinflar, te puede volver a inflar. O sea, esto sí, es así de volátil, claro. Es así de volátil. Pero una cosa que me sorprende negativamente y donde es muy persistente, fuertemente persistente la inflación, es en los alimentos básicos, porque ahí se nota un problema, se notan dos problemas. Uno es, algo no está funcionando en el comercio agroalimentario a nivel europeo, algo pasa, tanto sea o bien por dependencia, o que estamos a lo mejor en ciertas partes incrementando la dependencia sobre terceros países, que eso es deslocalización de claro, pero puede ser que también se producción. están compensando falta de flujos de Ucrania, que sabíamos que es una gran parte de materia. Sí, el grano. Lo tenemos en el grano y en fertilizantes. Ahí entonces, está. Ahí son grano, fertilizantes y oleaginosas. O sea, esos son los tres productos donde Europa, hay alguno más, pero donde se concentra la mayor parte de la dependencia agroalimentaria europea. En el resto tenemos un superávit de 60.000 millones de euros. Es decir, tenemos una balanza comercial bastante saneada, y la de España 3/4 de lo mismo. Nosotros tenemos ahora mismo en el entorno de los 15.000 millones de euros de superávit. Entonces, la cuestión es que esto preocupa y mucho, porque por un lado está ¿qué está ocurriendo en el comercio exterior? Es decir, ¿qué está pasando con los productos que importamos desde fuera? Y segundo, ¿qué está pasando en los mercados internos? Entonces, concretamente, el mercado interior español, si ya hace años, y eso es un problema que llevamos muchísimos años arrastrándolo, no funciona el mercado de la mayor parte de los productos agroalimentarios, no sabemos cuál es la oferta, cuál es la demanda, hay saltas de una comarca a otra y los precios son distintos, no tenemos ni la más remota idea. O sea, por ejemplo, hay zonas donde se está pidiendo, por ponerte un caso, una destilación de crisis de vino, porque sobra vino, y hay otras partes donde falta. Oiga, somos el mismo país, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que de una provincia a otra, en una se pida una destilación de crisis, el ministerio probablemente va a conceder la destilación de crisis, y en otra no? En otra falta. Coges 2 tractores y lo mueves a la comarca de al lado. Hombre, no hace falta. Ya que te vienen además los tractores aquí a Madrid a manifestarse, hombre, vamos a ver. Pues de vuelta que lo muevan, ¿no? No se manifiesten ustedes, y yo el primero, no se manifiesten ustedes pidiendo más ayudas. Si ya tenemos ayudas suficientes. Si el problema no es ese. De hecho, cuantas más ayudas tengamos, mayor va a ser la distorsión en los precios en origen de los alimentos. Que eso es lo que todavía no se meten en la cabeza. El problema lo tenemos en que no tenemos una unidad de mercado en condiciones para poder coger y para poder tener mercados en equilibrio, o sea, mercados donde en cualquier parte del territorio nacional tengamos visibilidad sobre la oferta y sobre la demanda. ¿Qué ocurriría eso si, por ejemplo, en la bolsa no tuviésemos un mercado integrado y todavía estuviésemos tuviendo que llamar por teléfono a Valencia o a Barcelona o a Bilbao, y que estemos haciendo y que pudiera haber arbitraje de precios entre las 4 bolsas? Es un disparate. Pues eso lo tenemos en el campo. Javier, pues oye, como siempre ha sido un privilegio y muy útil que vengas ahí con nosotros y que nos lo cuentes. Y además hoy te has mojado más de lo que habitualmente te mojas, sí, o sea que muy agradecido. Javier, felices vacaciones si no hablamos. Hasta la próxima temporada. Amigos, este ha sido un podcast original de Finanzas.com, producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.